Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, señoría ilustrísima magistrada de la Audiencia Provincial de Cádiz, ilustrísima señora secretaria general de la Real Academia de San Romualdo, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Fundación CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Continuando con la programación académica del primer trimestre del presente año, hemos programado para el día de hoy una conferencia literaria muy atrayente a cargo de don Mauricio Gil Cano, poeta y escritor, licenciado en Geografía e Historia, bajo el título Sus palabras quedan, 5 poetas jerezanos de la generación de los 50. Para la preceptiva presentación del conferenciante cedo la palabra al ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero, vicepresidente de Letras de esta Real Academia. Tiene la palabra. Concedida. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos colegas, amigos, señoras y señores de esta casa. Cufongar grema poietes esti caeptenon caigerón. Cosa leve es el poeta, y alada y sagrada. Lo dejó dicho para la eternidad Platón en un diálogo no muy conocido, el Ión. Pero su dictamen siempre es acertado. Ya afirmaba North Whitehead, el siglo pasado, que toda la filosofía europea no es sino una acotación, una nota, por grande que sea, al pie de la obra platónica. Y Platón hablaba aquí como filósofo, que quería quitar del trono a los poetas para sentar en él a los filósofos, que son quienes debían pilotar la nave del Estado. Los poetas no estaban en su juicio cuando componían sus obras, sufrían la manía poietique, la locura poética. Así que poco podía confiarse a estos personajes, por muy endiosados en sentido etimológico que estuvieran. El término que emplea Platón es catejómenoi, poseídos. Los poetas estaban poseídos como las bacantes, lo que une una vez más, y don Mauricio lo sabe muy bien, el vino con la poesía. No obstante, permítanos, Platón, hoy no estar absolutamente de acuerdo. Hay poetas y poetas. No es lo mismo Jorge Manrique o Miguel Hernández que un zurcidor de ripios. No es lo mismo Quevedo o Góngora o Gutiérrez de Cetina que un poetastro de 3 al cuarto. No es lo mismo Juan de la Cruz que un rimador de pacotilla, como aquellos a quienes el ya citado y magistral Quevedo condena al infierno en sus sueños por unos crímenes de lesa poesía, diciendo: dije que una señora era absoluta y siendo más honesta que Lucrecia, por dar fin al cuarteto la hice. Oh ley del consonante dura y recia, y porque en una octava dije escudos, hice sin más ni más 7 maridos con honradas mujeres ser cornudos. Aquí nos tienen, como ves, metidos y por el consonante condenados, oh míseros poetas desdichados, a puros versos, como ves, perdidos. Pero no se apuren, hoy Mauricio Gil Cano nos va a hablar, y le tuteo, nos va a hablar de nuestros buenos poetas, y él mismo, con todo derecho, puede imponer su autorizado criterio. Leve cosa es el poeta para Platón, sí, pero no se trata de aquella levedad de Kundera, sino de esa ligereza volátil que le permite acceder a la chispa eléctrica desnuda de artificio de Bécquer y Juan Ramón. Y Mauricio es un místico bate en vilo, como lo definía no hace mucho el profesor Lupiáñez. Y es también tan alado que puede acompañar en sus profundas palabras a un alto amor que dio alcance a la caza divina en las esferas, según sus propias palabras. Y es, en fin, sagrado, porque en esta edad suya, subrayada por su última publicación, 60 poemas,
en la que nous y glosa, entendimiento y lengua son sobresalientes, lo decía Solón, en esta edad Mauricio es capaz de poetizar sobre el sagrado misterio de la vida. A nuestro poeta de raza, jerezano y licenciado en Geografía e Historia por la Hispalense, lo conocí yo hace más de 30 años, cuando era redactor en el periódico del Guadalete y coordinador de su cuaderno de Cultura Azul, el primer suplemento literario de la prensa jerezana. Fue también director de la revista del fin de semana, suplemento dominical de los diarios de Publicaciones del Sur, además de columnista y colaborador de diversos medios de comunicación. Su trayectoria cultural y poética lo ha llevado del Palacio de la Cultura de Medellín, en Colombia, a la fundación de la librería La Llave de Cristal en el año 2003 con otros socios y en 2006 a la dirección literaria de EH Editores en la Escuela de Hostelería de Jerez, en una nueva editorial especializada en gastronomía y poesía. Aparte de trabajar como gestor cultural y docente, viene impartiendo como profesor de escritura creativa talleres de narrativa breve, poesía y periodismo en diversas instituciones como la Caballero Bonal o la Biblioteca Municipal, etc. Y con la bodega Sánchez Romate promueve el certamen internacional de microrrelatos Cardenal Mendoza, de cuyo jurado es presidente, como también presidenta ha sido el pasado año en el jurado del Premio a las Letras de nuestra propia casa, de la Real Academia de San Dionisio. Dentro de su incansable labor creadora citaremos resumiendo sus poemarios, 19 sonetos y un canto a Venecia, Declaración de un vencido, finalista por cierto del Premio Andalucía de la Crítica, Callar a tiempo, ya del 2014, En la noche del mundo, del 2019, y sus recientes, repito, 60 poemas del 2024. Como narrador son suyos unos cuentos con alcohol, Diputación de Cádiz, del 2002, así como unos microrrelatos reunidos bajo el título de Cuentos, editorial Canto y Cuento, y traducidos al chino. Y asimismo es autor de la monografía El cuentista que decía la verdad, Francisco Burgos Leca, un escritor de vanguardia olvidado, 1898-1951, que publicó en el 2016, un ensayo sobre este jerezano idealista duramente represaliado. En fin, ya acabo. Escribía de él, lo repito nuevamente, un benemérito colega como José Lupiáñez, lo siguiente: vidente de quimeras, místico bate en vilo, le rezas a María y al Cristo de la viga, cuya sangre es el vino, que limpia los pecados y nos muestra el camino. ¿Para qué añadir más? Mauricio, buen amigo, ahora que ya la primavera está vistiendo las ramas de los chopos, del río y los caminos. Gracias. Muchas gracias, querido vicepresidente, por tan brillante y elocuente presentación. A continuación, me complace invitar al conferenciante a ocupe su lugar para desarrollar el tema Sus palabras quedan, 5 poetas jerezanos de la generación de los 50. Tiene la palabra. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicos, dignísimas autoridades, señoras y señores que habéis venido. Muchas gracias a todos por su presencia y, bueno, y particularmente a Francisco Antonio García Romero por su brillantísima presentación, que, bueno, me ha dejado, la verdad, que casi patidifuso, porque ha sido maravillosa. Me ha gustado mucho desde el principio en griego, que tengo que reconocer que al principio no lo entendía, pero bueno, nos lo tradujo, desde su comienzo en griego hasta el final, ¿no? Haciendo una relectura, ¿no?, de mis propios versos. Muchas gracias, Paco Antonio, de corazón. Agradezco muchísimo a la Academia de San Dionisio que cuente con mi modesta presencia para impartir esta charla o esta conferencia que está basada en un artículo que publiqué en la revista CRT, creo que fue el número 5, me parece,
Sí, que fue por sugerencia de mi admirado amigo Fray Felipe Ortuno, el comendador de la Basílica de la Merced, que me sugirió que escribiera algo de poesía de Jerez para esta revista, ¿no? Y digo, bueno, ¿y de poesía de Jerez qué hacemos? ¿Qué escribimos? Total, que dándole vuelta me dice, mira, ¿por qué no lo haces sobre estos veintipocos años que llevamos ya del siglo XXI? Te centras en eso. Pero claro, yo me di cuenta que entonces iba a ser una cuestión de nombres, fechas, nombres de libros, fechas de nacimiento. Iba a ser una cosa muy apretada, ¿no? Muy sintética. Y digo, bueno, vale, pero vamos a empezar poquito a poco. Vamos a empezar por los más mayores, que han tenido su importancia en el siglo XXI, porque los poetas a los que finalmente me he dedicado, dejo abierta la posibilidad de continuar más adelante, si así lo estiman en la dirección de la revista, con sucesivos autores. Pero en principio hemos tomado a estos autores que cronológicamente pertenecen a la generación de los 50. Y voy a explicar el por qué he puesto los 50 y no del 50. Porque lo he tomado en un sentido laxo, es decir, en un sentido que no nos tengamos que ceñir al año tal. La generación literaria es un invento de los críticos y de los... Yo no sé quién se lo inventó, también Azorín y toda esta gente se inventaron, creo que Ortega y Gasset, ¿no? Creo que era el tema de la generación. Este es un invento y que ha servido mucho para la historia de la literatura, para estudiar literatura y todo eso, pero tampoco hay que amarrarse excesivamente a ello. Una cosa es la generación y otra cosa es el grupo, como ocurrió aquí cuando se dedicó el primer congreso de la Fundación Caballero Bonal al grupo de los 50, donde solo estaban ciertos poetas de Barcelona y pues había muchos que eran de la generación que no aparecían. Y otra cosa, los que cronológicamente pertenecen a esa generación, que son autores que publicaron sus primeras obras y alcanzaron es decir, florecieron como creadores en esa década de los 50. Le he dicho en un sentido laxo porque me refiero a cinco que tienen en común todos que son jerezanos. Tienen en común que son jerezanos y que son poetas verdaderos, que eso es muy importante. Cada uno a su manera. Por ejemplo, Caballero Bonal, que nace en 1926 y fallece, creo que es en 2021 fue, o por ahí lo debo de tener. Bueno, sí, 2021, efectivamente, es que desconfío a veces de mi memoria y no la tengo tan mal. Bueno, desde Caballero Bonal, desde 1926, después tenemos a Pilar Paz Pasamar, ¿no?, que nace ya un poco más tarde, pero como fue tan precoz publicando, su primer libro es de 1951, Mara, como fue tan precoz, está ya metida en esta generación del 50, no ya de los 50, sino del 50, con todas las de la ley. Y después están también pues Juan Valencia Jaén, que era amigo de Caballero Bonal, era también jerezano, era un poeta diferente. Caballero Bonal lo hemos caracterizado como poeta barroco, Pilar Paz Pasamar como poeta de aliento místico y a Juan Valencia como un solitario existencial, porque hace una poesía muy profunda, muy existencialista. Y después también tendríamos a la poeta Vicenta Guerra, que bueno, yo no sé si quien no la haya conocido, pues se ha perdido una maravilla, porque era una persona buenísima, ¿no? Era la encarnación de la bondad, ¿no?, y de la ternura. Entonces, Vicenta era, ella misma, en sí misma, era un poema, ella era poesía. Y sin embargo tiene una obra también muy interesante, y ella lo que pasa es que publicó más tarde, publicó en el 76, creo que fue su primer libro de Algarabía, ¿no?, y después Algarabía musical, el 70 y tanto, pero en estas dos décadas, digamos, dos primeras décadas del siglo XXI, sí da unos frutos muy importantes. En poesía son dos libros de temática infantil y después uno de poesía de brevería, de poesía nómica, ¿no?, muy profunda, muy buena también. Y finalmente he incluido también, por eso digo lo de los 50 en un término laxo, a Carlos Álvarez Cruz, que es un poeta que nació en Jerez,
casi por casualidad, pero como tiene un colegio con su nombre, pues ya no perdió la vinculación, y que realmente, propiamente, se le consideran por los críticos y eso de la generación del 56, porque es una generación, digamos, aún más comprometida políticamente, ¿no? y socialmente. En fin, ya pasaremos a hablar de este autor, que es muy interesante. Todos son, yo considero que la poesía es la expresión del alma, ¿no? No solamente es la belleza lingüística o la belleza del lenguaje, sino es la expresión del alma, de lo más hondo y lo más profundo y lo más bello que tiene el ser humano. Y estos poetas, los 5, lo son, cada uno a su manera. Caballero Bonal, bueno, es que es gran poesía, ¿no? Caballero Bonal es que se sale, ¿no? Porque es que es un poeta y un escritor realmente apabullante, ¿no? Su manera de escribir no es normal, no es la manera al uso. Podríamos compararlo, no sé, hombre, no tiene tantas novelas como Alejo Carpentier, pero se aproxima en el estilo, ¿no? Me parece a mí. Es un monstruo de la naturaleza, de las letras. Pilar Paz Pasamar, pues tiene su aliento como poeta mística, es también una primera figura, ¿no? Cada uno, a su manera, es, por ejemplo, Juan Valencia, que murió en 1990, apenas se sabe, no tendría por qué haber estado, porque no ha publicado, no ha escrito nada en el 21, pero como dejó mucha obra inédita, la Diputación de Málaga la publicó en el 2000 y pico, ahora os lo diré, que lo tengo por ahí apuntado. Se presentó el libro en la Fundación Caballero Bonal precisamente, y son 5 libros nuevos, y todavía queda otro inédito de sonetos que todavía no ha sido publicado, que nos descubren a un Juan Valencia con una poesía que oscila entre la exaltación de la luz y el nihilismo, ¿no? Que son los dos polos en los que se mueve su obra. Entonces forma parte también del bagaje cultural, del acervo cultural del siglo XXI, porque su obra se ha publicado ahora. Y después, Carlos Álvarez quizás dejó de escribir, como él tenía una determinada ideología, ¿no? Era un poeta comunista, ¿no? Completamente, pero era un hombre íntegro, eso sí, era un idealista, comunista idealista. Entonces, ¿qué le pasa a Carlos Álvarez? Pues no sé, pero a partir de 1993 ya no vuelve a escribir poesía. Una fecha significativa, por todo lo que ha pasado en la historia. La poesía es la expresión del alma, pero también es palabra del hombre en el tiempo, ¿no? Como dijo Antonio Machado. Entonces hay que ponerlo también un poco en relación y ver qué es lo que está pasando. De hecho, en el primer poeta al que me quiero referir, que es a José Manuel Caballero Bonal, a quien hasta hace poco tuvimos el gusto de verlo por las calles de Jerez, ¿no? Desde que se abrió su fundación. José Manuel Caballero Bonal, no sé lo que iba a decir, ya se me ha ido. Pero bueno, mientras más envejezco, más me queda de vida. Este es el verso con el que José Manuel Caballero Bonal termina Somos el tiempo que nos queda. Una compilación de todos sus libros de poemas publicados en el siglo XX, pero que sale a comienzos del siglo XXI. Entonces allí está desde su primer libro, Las Adivinaciones, que es de 1952, de Memorias de poco tiempo, que es de 1954, Anteo, de 1956, Las Horas Muertas, con el que consiguió ya el premio Boscán y de la crítica, Los Pliegos de Cordel, El Descrédito del Héroe, un libro muy importante en Caballero Bonal, que ya es del 77, y en el 84 El Laberinto de Fortuna, y el último libro ya que publica es de 1997, Diario de Argónida. Caballero Bonal, épocas que escribía poesía y épocas que se dedicaba más a la prosa, ¿no? Dice que nunca fue muy tenaz. Sin embargo, en las últimas épocas se dedica más a la poesía. Ya no vuelve a escribir más novelas y se dedica, ahora voy a hacer lo que yo quiero hacer, porque él tiene la característica de que en el siglo XX ha llegado ya a la excelencia literaria, es decir, es un autor de prestigio, consagrado, cuando ya podía retirarse y vivir de
del cuento, pero en el sentido no de escribir cuentos, sino de vivir de él. Dice, bueno, ya con lo que he hecho de los laureles, ¿no? En vez de dormirse en los laureles, se pone a escribir más todavía y va más allá. Hasta tal punto que a mí me parece que la poesía de Caballero Bonal, vamos, los libros que publica en esta década, para mí son mis favoritos, vamos, a mí es que me gustan mucho. Siendo toda la poesía de Caballero Bonal muy buena, aquí da un paso más, va más adelante. Bueno, me voy a ir un poco, no sé si me estoy dispersando un poco, quiero centrarme. Entonces, ahí, como hemos dicho, en ese libro, Somos el tiempo que nos queda, cuyo título está tomado de un poema homónimo que se llama así, de otro libro suyo, de las horas muertas. Pues lo que ocurre también es que Caballero revisa los textos y los poemas, incluso hay poemas que estaban en verso ahora aparecen en prosa, es decir, él en cierta forma casi los reescribe, ¿no? Vuelve a corregir muchos de estos poemas, los vuelve a revisar y les da su versión definitiva. Como confiesa en su nota introductoria, ya lo he dicho antes, sus relaciones con la poesía no se han caracterizado por la tenacidad, ¿no? Sino ha pasado por periplos de silencio y por periplos de esto. Felipe Benítez Reyes, poeta casi jerezano, ¿no? de Rota, dice, a unas alturas de vida en que muchos consideran haber dicho todo cuanto debían decir o se limitan a ensayar variaciones sobre lo ya dicho, Caballero Bonal apuesta por nuevas búsquedas, tanto morales como estilísticas. Y añado yo que lo hace con la vitalidad de un joven creador. Parece mentira. El primer libro que publica es Manual de Infractores, en el 2004, en 6 Barral. Ahí reúne casi un centenar de poemas y son, pues, que remiten a la crítica contumaz, a la disidencia, son características muy de José Manuel Caballero Bonal, y se alza también contra todo dogmatismo. Dice textualmente, ¿solo podrá alcanzar a conocerse quien descrea de todas las verdades? Botellas vacías, trasnoches, venenos, libros, despliegan la memoria como motivos recurrentes de la propia identidad. Se suceden versos que condensan su experiencia vital o literaria y los finales suelen ser lapidarios, ¿no? Estos que te quedan, lees el poema y dices, joder, vaya, son definitivos, ¿no? Entre el terror profético, bueno, hay lugar para la sátira, pero también para la iluminación. Muy importante en Caballero Bonal es su tendencia a la alucinación, al proceso alucinatorio del poema. Es decir, el poema para él es un artefacto verbal, una creación lingüística, una creación verbal, pero tensa de tal manera el lenguaje que le saca todo tipo de destellos, de límites, va más allá de los límites, le saca, extenúa hasta tal punto las imágenes que se mueve entre lo surrealista, lo romántico y lo simbolista, ¿no? Entre esas tres, ese trío es lo que conforma la poética de Caballero Bonal. Y entre el terror profético y las sombras barrocas podemos encontrar las voces más grandes. Caballero Bonal tiene una cultura literaria inmensa, increíble, ¿no? Entonces, estamos leyendo su poesía, pero al mismo tiempo encontramos ecos de Quevedo, de Juan Ramón Jiménez, de Bécquer, de Cernuda, de Machado, pero también los salmos de David, o incluso al místico sufí Rumi. De todos ellos se nutre Caballero Bonal y hace un discurso excepcional, plural y único. Y utiliza hasta en algún poema Paco Antonio ha nombrado a Quevedo, un endecasílabo de Quevedo, en músicos callados contrapuntos. El volumen se inició con una cita de Virgilio, el volumen de Manual de Infractores, y culminaba con una invocación de Cicerón. Es que el dominio de Caballero Bonal va desde Virgilio hasta Gonzalo Rojas, poeta chileno, premio Cervantes, años antes que Caballero Bonal, ya fallecido. Es decir, tiene un bagaje increíble, pasa también por los románticos ingleses, por todos, vamos, es alucinante. Y tiene un poema que
que culmina con una invocación de Cicerón que se llama A silentio vindicare. La palabra que surca la memoria, polvo será y despojo mientras viva. La palabra más pura de mi alma ya estaba destinada a no ser más que el rastro de las otras que me callo. La génesis del poema, lo verbal, el lenguaje, es muchas veces protagonista y tema de los poemas de Caballero Bonal. Yo he hablado del místico sufí Rumi y me gustaría leer este poema de la Vía de Sufí, un poema de Caballero Bonal que dice así. En la azulada vía de Sufí. Sufí, sabéis que es el misticismo del Islam, ¿no? de los musulmanes, pero además habría que hacer algunas precisiones. Es un poema culturalista que se refiere a este Rumi que vivió, creo yo, que en el siglo XIII. Jalal al-Din Muhammad Rumi, poeta musulmán persa, erudito islámico y místico sufí. Vivió entre el 2007 y el 1207 y el 1273. Y bueno, hay unas alusiones, tampoco son tan importantes, porque como decía Juan Ramón Jiménez, la poesía tampoco hay que comprenderla completamente, aunque haya alusiones culturalistas, basta con que nos llenemos de su honda emanación. Entonces, la poesía hay una serie de referencias culturalistas y geográficas, pero que son para ambientar el poema, tampoco hay que darle mayor importancia. Lo importante es lo que está diciéndonos, lo que dice sobre todo al final. Vía de Sufí. En la azulada Esmirna fui naviero en nave irrelevante y vendedor de gemas en el zoco de Izmábula. Aquí el poeta, como se nota que también es novelista, se mete en otro personaje, y es un alter ego que conoció y es discípulo de Rumi y lo está contando. Y copista de textos persas para la biblioteca del emir de Córdoba. Me ocupé en otros muchos quehaceres interinos hasta que entré a servir a Juan Cantacuceno, un gobernador del Imperio Bizantino, ejerciendo de instructor de conscriptos en el saco de Pérgamo. Pero lo único que verdaderamente hice fue viajar en secreto hasta Damasco, sorteando innúmeros escollos, la vila envido cada día, en busca de un anciano de sabiduría irrestricta que luego habría de ser reverenciado en Al-Ándalus. He atravesado la densa estopa circular de los siglos y he llegado incólume a los palacios fastuosos de Medinat al-Zara, donde cada atardecer recito un poema que no he leído nunca, pero que me transmitió desde su cueva de eremita en el desierto de Tamur aquel maestro venerable cuya enseñanza es todo lo que mi alma ha llegado a saber. Por siempre sea loado quien así quiso infundirme el don heroico de poder franquear las puertas esotéricas y gozar finalmente de ese mirífico entendimiento que va más allá de toda realidad. Esa dimensión esotérica que va más allá de toda realidad, a mí me llega, me emociona, ¿no? Ese Caballero Bonal es fascinante, ¿no? Es el que me fascina. Tiene muchas vertientes. Caballero Bonal es poliédrico, tiene muchas vertientes, pero esta es fascinante. Después tiene otra vertiente más crítica, con la realidad. Bueno, Manual de infractores, este libro, algo se me ha caído. Perdón. Este libro fue distinguido con el premio Terence Moix al mejor libro del año y con el Premio Nacional de la Crítica, de poesía. En 2009 publica La noche no tiene paredes, dedicado a su esposa Pepa Ramis. Otra vez el paso de los años, la memoria, la evocación de la juventud perdida
Se constituyen como sustancias del recuerdo, dejándose llevar por la vía sufí, como hemos visto en el poema ya leído, sin olvidarse de Argónida, que es el nombre que él da al Coto Doñana. Es un paraíso que lo identifica con un paraíso, mítico paraje que nuestro poeta identifica con el Coto Doñana, y otros lugares que tienen que ver con la vida. El proceso alucinatorio de la escritura poética lleva a Caballero Bonal a visiones oníricas y viajes introspectivos, y hace suyo el verbo de los grandes malditos, como Rimbaud o Baudelaire, y se complace, es muy heterodoxo, en la aniquilación mística de Miguel de Molinos, de la guía espiritual, que fue condenado por la Inquisición, pero fue un místico, o por la contemplación heterodoxa de Ibn Arabi. Hay poemas muy impresionantes, tampoco vamos a detenernos con tanto exhaustividad, porque entonces no vamos a avanzar. En fin, en el libro hay presagios de muerte, del invierno que llega, pero al mismo tiempo celebración de la libertad y de la belleza, y también ajustes de cuentas con la injusticia. Y proyecta una oscura luminosidad que llega al admirado lector. Por ejemplo, en versos: sombras dispares que el tiempo reconcilia a duras penas, pero que juntas van contribuyendo a ejercer de benévolos augurios de esas noches gozosas que te quedan de vida. La noche no tiene paredes. Por cierto, el título es un trasunto de una frase de la novela Toda la noche oyeron pasar pájaros, que dice literalmente el tiempo no tiene paredes, y Caballero Bonal aquí ha puesto la noche no tiene paredes. Novela de muy recomendable lectura para los amantes del oloroso, porque su protagonista, el viejo Liston, está siempre bebiendo oloroso, ¿no? Una copa tras de otra, y llega a decir, cuando le ofrece una copa a una señorita, a la institutriz de sus hijos, porque es un viejo inglés que se ha afincado por aquí, le dice, ¿quiere tomar una copa de oloroso? Y le dice la señorita, no, muchas gracias, ya he comido. Y le dice, por Dios, dice, el oloroso es el único vino que no tiene horas. Y esa es una gran verdad. Caballero Bonal debe ser un alter ego, porque él también era muy del oloroso, aunque también de la manzanilla, pero el oloroso, en alguna entrevista le leí que decía que los jerezanos no habíamos sabido vender el oloroso. Y la verdad que lo compraban los ingleses hace muchos siglos, pero ahora parece que se vende menos. En fin, seguíamos con... En 2012, el gran libro de Caballero Bonal, desde mi punto de vista, del gran libro de un autor portentoso, ¿no? Es Entre guerras o de la naturaleza de las cosas. El título alude a De Rerum Natura, de Lucrecio, que, como explica en una nota el autor jerezano, es una múltiple aproximación científica y filosófica al universo, en más de 7.000 hexámetros. El de Caballero Bonal es también un poema largo, pero no tanto, claro, en torno a 3.000 versículos, dividido en capítulos, 14 capítulos como una novela, pero al mismo tiempo 14 como los versos de un soneto. Ahí hay un guiño también curioso. Y un prefacio también tiene, los 14 capítulos y un prefacio. Curiosamente, Caballero Bonal, que siempre ha escrito también y que está preciosista en cierta manera, ¿no? Ha pulido tanto el lenguaje, donde ponía una coma, donde esto, aquí no utilizas ni punto ni coma. Se atreve con un modo de escribir que un tiempo fue vanguardista y que ya puede considerarse incluso desfasado, pero él lo reactiva, lo revitaliza y le viene muy bien al tipo de poema que está escribiendo, y además sigue utilizando, deja los signos de interrogación, por ejemplo. Entonces no hay dificultad en la comprensión del texto, la dificultad se ve recortada. El Premio Nobel de Literatura John Fosse, uno de hace 2 años, también escribe así, sin punto ni coma, y también se entiende bien la traducción que hemos leído, claro. El de Caballero Bonal, hemos dicho eso, que prescinde de los signos gramaticales, aunque no de los interrogativos, y que viene precedido por una cita del poeta romano que invita a abrirse a una nueva realidad, que es lo que él siempre busca, lo alucinatorio, ¿no? Lo iluminativo, el ir más allá de la realidad, ver algo que no se ve normalmente.
coincidiendo con lo que ha dicho Paco Antonio en su presentación, ¿no? Esa embriaguez, ¿no? Esa divina locura que tienen que tener los poetas. Se trata de una autobiografía poética con sus predecibles injertos de ficción, eso entre comillas, que viene a ser testimonio del tiempo vivido, una rememoración salpicada de lugares, personas y circunstancias, con ecos de sus lecturas predilectas que van, como dije antes, desde Virgilio hasta Gonzalo Rojas, pasando por los clásicos castellanos, que él conoce estupendamente, los simbolistas franceses o el romanticismo inglés, así como de apreciados compañeros de generación y otros contemporáneos. Una voz universal salpicada de referencias universales. La evocación, la trama, digamos, de este largo poema, casi épico, pero tiene una gran entidad lírica también, ¿no? Comienza narrando la llegada del poeta al sórdido Madrid de la posguerra, de la larga posguerra española. Él se va en el 1951, me parece recordar. Él dice literalmente que él llega proveniente de una Andalucía vilipendiada por la necedad y la vanagloria y la impudicia. Junto a la crítica acerba contra el sistema sociopolítico imperante, el alcohol y la noche se ofrecen como la alternativa de la disidencia. Esto es curioso. Él siempre fue muy alcohólico, le gustó mucho beber, pero no hay que tomarlo en un plan frívolo de copiar, sino que es una forma de disentir, de desobedecer, de protestar, ¿no? Es su disensión con el régimen. Él lo dice en unos versos magistrales, dice: a veces se bebía para no desertar de las indiscreciones preceptivas, tal vez para soliviantar a estólidos timoratos y géneros anexos, abanderados todos ellos de una misma tibieza, una misma virtud, contaminados de fraudulenta pólvora de inmundos plebiscitos, y a veces se bebía con el apresuramiento del condenado a reincidir después de que estuviera inmoderadamente amaneciendo, mientras el cortejo de turno, el escuadrón de hijos de la gran injuria, vigilaba las frágiles barbacanas de nuestro privativo territorio. Bueno, ahí hay de todo, ¿no? Las amistades literarias, intelectuales y artísticas, así como sus actividades en la clandestinidad. Él llegará a estar 2 veces en Chirona, ¿no? 2 veces detenido, 1 mes pasó en Carabanchel, la segunda vez que lo detuvieron. Pero también se fue a Colombia, creo que aprovechando una oportunidad del Instituto no sé qué hispano, ¿no? Total, que se fue y estuvo dando clases en la Universidad Nacional de allí de Bogotá. Y Colombia para él fue muy importante, le marca la vida y la considera una de sus patrias. En Colombia escribe su primera novela, 2 días de septiembre, que transcurre en Jerez, aunque nunca nombra a Jerez como tal, pero vas leyendo la novela y lo vas adivinando, y sobre todo ya hay un momento en que entra un señor en un bar y dice: oye, ¿cómo ha quedado el industrial? Está claro, ¿no? Porque el industrial, según me comentaba el otro día mi amigo Jesús, que está por ahí, es el más antiguo equipo de la ciudad. Yo no soy industrialista, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Total, que Colombia fue una de las más seductoras de sus patrias, decía, ocupa un lugar preeminente, pero también nos recuerda la historia de amor con Pepas, que era una de Baleares, de las Islas Baleares, y allí recupera esta historia amorosa. Y en el capítulo 6 de nuevo vuelve a España, ya ha rememorado la historia de amor con Pepa, su mujer, y otros episodios que determinaron su vida, pero en el capítulo 6 de este entreguerras vuelve otra vez a España y el poeta se acuerda de aquellos perdedores arrinconados en las cárceles y se pregunta por los destituidos de la historia, en esa vena social, ¿no?, que también impregna la literatura de Caballero Bonal. Y incluso narra cómo él mismo cae en una redada, es detenido, interrogado y llevado a prisión. Y dice, son versos suyos, dice: el ridículo juego de estar solo entre reclusos inmutables hasta que fui exonerado de aquellas tortuosas cerrazones. Pero también se hacen presente el mar de Cádiz, Doñana, con un contenido en un ámbito mitológico, podríamos decir, junto a paisajes de la campiña o de la casa familiar, a donde retorna la memoria del poeta. Así va construyendo uno de los que considero que es uno de los monumentos más eminentes de la poesía en español.
y enumera los lugares donde ha vivido con placer mudable. Los enumero porque es curioso, ¿no?, lo que él recuerda como lugares que le han marcado la vida. Jerez, Sanlúcar, Cádiz, Bogotá, Madrid, Palma, París, La Habana, Barcelona, Túnez, Copenhague, Damasco y Andrax. Pero sobre todo las reflexiones profundas, las indagaciones existenciales, como él dice, mi propia tendencia a la alucinación, llevarán al poema a un capítulo culminante donde cobra conciencia. Estamos hablando de un autor más que octogenario, que Caballero Bonal nace en el 26 y este libro hemos dicho que es del 2012, ¿sí?, que tiene ya más 80 y tantos años. Y claro, entonces él ya siente los síntomas de la vejez y entonces se siente excluido de las sagradas barras de los bares, ¿no?, dice literalmente. Pues ahora vivo detrás de mí, entre aquellos ausentes a quienes quise antaño tan de cerca y que fueran un día igual que dioses en un mísero reino de rufianes. En fin, el cumplimiento de la edad, el paso de la vida, las concatenaciones de los recuerdos, la propia vulnerabilidad. Permítanme, y ya con esto damos fin a mi intervención sobre Caballero Bonal. Me he tenido que extender un poco más, pero es que es muy difícil pasar de puntilla por un genio de la literatura. Pero estos versos hay que leerlos, porque son el final de Entreguerras, y es un Caballero Bonal vulnerable, emotivo, que va directamente al corazón, que nos está emocionando, ¿no? Y a mí me emocionan mucho estos versos al leerlos. Tengo miedo ahora mismo, madre, miedo de llegar, de no poder llegar. Tengo miedo de lo acumulativo y lo disperso, de no callar, de estar callado, de la memoria, de la desmemoria, de lo inminente, de lo alejadizo, de regresar ya anciano hasta tu vientre, madre, de perderme en las equidistancias de todos los pretéritos y oír allí definitivamente la voz universal que alienta en lo más íntimo la común propiedad en que confluye la voz de cada uno, madre. Me asilo en los amenos territorios nativos donde ya todo es póstumo y dejo en las afueras los artefactos honorables, los lastres del oficio, tantas y tan efímeras disonancias urdidas con la rabia y con la idea. Me alejo de mi nombre de inmediato, me alejo igual que un ala de su aire. O tal vez como el árbol talado para probar la solvencia del hacha. Cierro las negras puertas de la historia, los cartapacios del pasado. De todo lo demás no queda nada, apenas el guarismo desigual y restricto de unas privadas entreguerras, el monocorde olvido, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Mientras musito, escribo una vez más la gran pregunta incontestable. Eso que se adivina más allá del último confín, ¿es aún la vida? Quien descree todos los dogmas termina interrogante. Perdón, me he tirado todos los papeles. Esa ha sido la poesía del maestro, que se ha hecho presente de alguna manera. La poesía es la expresión del alma. Bueno, y ahora pues me gustaría hablar un poco también de Pilar Paz Passamar. Es otra de las grandes voces que llegan a este siglo XXI y escribe libros capitales, importantísimos dentro de su producción. Pilar Paz Passamar nace en Jerez de la Frontera en 1932 y fallece en Cádiz en 2019. Una de las más precoces poetas de la literatura española. A comienzos del siglo XXI se publica la antología Ópera Lecta, por la editorial Visor, una selección de su obra publicada durante la segunda mitad del siglo XX, la cual había merecido los elogios nada más y nada menos que de Juan Ramón Jiménez, el más exquisito poeta y exigente crítico de la literatura española. Y también de Vicente Aleixandre, otro premio Nobel, ¿no?, quien le dijo literalmente, por los buenos días, el libro de Pilar, hay que darle las gracias por haber escrito ese libro, ¿no?, le dice en una extraordinaria carta. Total, que este señor, Juan Ramón Jiménez, mi admirado Juan Ramón Jiménez,
desde el exilio, que estaba en Puerto Rico, recibe la visita de Ricardo Gullón, que es un escritor que va a entrevistarlo y a hacerle preguntas, a tomar notas de todas sus conversaciones y las publica, Conversaciones con Juan Ramón, en un libro, ¿no? Conversaciones con Juan Ramón, sale, que publicó Taurus en 1958, y ahí ya Juan Ramón se refiere a Pilar Paz, le dice que Pilar, dice, hay una muchacha, son palabras de Juan Ramón Jiménez, hay una muchacha, Pilar Paz Pasamar, que ha escrito un poema excelente, magnífico, sobre Dios. Es el poema inicial de su libro, Qué cosa extraordinaria. Y más adelante vuelve a decir, una jovencita, Pilar Paz Pasamar, ha publicado en su libro Mara un primer poema que es una joya. Esa niña es genial. Mara apareció en 1951 con prólogo de Carmen Conde e ilustraciones de la propia Pilar. Y el poema a que hace mención lo voy a leer, si no les importa. Tiene una cita del libro de Ruth que dice, no me llaméis Noemí, esto es hermosa, sino llamadme Mara, que significa amarga. Juan Ramón Jiménez establece ya una relación epistolar con Pilar Paz, él desde Puerto Rico y Pilar desde Cádiz, que creo que sí, ya, ella cuando se casa se vuelve a Cádiz, está en Madrid. Total, establece una relación epistolar y le llama Mara Noemí a ella, hermosa y amarga. Y este es el poema. ¿Dónde voy yo, Dios mío, con este peso tuyo entre los brazos? ¿Para qué has designado mi pobre fuerza a tu cansancio inmenso? Si quieres descansar, descansa en otros. Apoya tu palabra en otras bocas que te dirán mejor. Yo quiero ir a solas por el campo, sin motivos, sin lazos y sin cosas. Vete ya, no soy yo quien debiera sostenerte. Tu peso duele mucho y es muy grande tu fatiga de Dios sobre mi cuerpo. ¿A dónde quieres ir sobre este vago caminar de mis pies que no se orientan? Búscate un lecho blando en el pecho del niño o del poeta, pero déjame a mí muda y perdida sobre la tarde sola. No huelles más mi hierba que humedece un rocío continuo y desvelado. Estoy empobrecida de lágrimas y gestos. No tengo más calor que el de esta pena sorda, y eres muy grande tú para este frío, y es muy pequeño el beso de mi boca. Déjame ya, Señor, hay tanta espiga enhiesta. No recorras este arenal desierto de mi huida. Déjame ya, se está tan bien a solas. Este poema, pues lo escribió, no sé si llegaría a tener 18 años, con 16, 17. Entonces es increíble, ¿no?, que una niña prácticamente escriba un poema de esta intensidad y de esta profundidad. Como antes nos asombrábamos del Octavio Paz de Caballero Bonal octogenario, ahora a la inversa nos sorprendemos con la Pilar Paz niña, ¿no?, una niña genial que dice Juan Ramón Jiménez. Pero bueno, casi 50 años después de las manifestaciones de Juan Ramón, Antonio Gala, otro grande de las letras, a propósito de Ópera Lecta, de esta antología, escribe más cosas, por yo entresacado no podemos ser. La voz femenina y poderosa, más alta de la actual poesía española es Pilar Paz. La he escuchado desde hace demasiado tiempo como para equivocarme. Quien lea esta antología deseará leer o releer toda su obra. En ella se encontrará el agua de la fuente que emana y corre. Una alusión a la vertiente mística, ¿no?, y emparentada con San Juan de la Cruz. Pilar Paz se fue con su familia a Madrid en 1949, su padre era militar, como lo sabemos. Ella seguía pasando las vacaciones en Jerez, todavía está en la Alameda Vieja el merendero que tenían en su casa de campo. Una pena porque tenía un montón de cristales de colores y lo destrozaron, es una pena que está ahí hecho polvo, pero bueno, son las cosas de esta ciudad, ¿no?, que a veces tiene cosas muy buenas y también tiene otras cosas que
En fin, bueno, ella publicó Mara, pero además de esto publicó Los Buenos Días en Rial en 1954, con el que recibe el premio, el accessi del premio Donay. Como a ella le gustaba recordar el año que lo ganó Claudio, el de La Mancha, el año que lo ganó, vaya, nada, no se puede tener ya 60 años. Sí, castellano, poeta castellano. Sí, bueno, total, da igual. Claro, lo podéis mirar en Google, claro, yo es que no lo he hecho. Bueno, vamos a seguir. Tras la publicación de la... Bueno, al casarse también publica del abreviado Mar, en Ágora, 1957, y al casarse con el gaditano Arturo Redondo, fíjate, su padre se llamaba Arturo y su marido también se llama Arturo, y su hijo también se llama Arturo, en 1957 pues marcha a vivir definitivamente a Cádiz. Entonces ella hace un recorrido inverso al de Caballero Bonal. Caballero Bonal se va a Madrid a buscarse la gloria literaria, y sin embargo Pilar Paz Pasamar, cuando estaba siendo conocida en Madrid, estaba adquiriendo fama, notoriedad, consideración, se casa y se viene para Cádiz. Fíjate, en aquella época que no había AVE para cogerlo desde Sevilla, ni Albia, que también acumula retraso, pero bueno, en aquella época, pues fijaros, con esas comunicaciones era como venirse casi al fin del mundo, aunque ella decía, en Madrid están las editoriales, los escritores, los libros, pero aquí está la vida. Eso decía ella, aquí está la vida. Y la vida era también su marido, sus hijos, también se dedica a hacer una labor social, una vertiente social de caridad. Y entonces todo esto le lleva a un cierto silencio a partir... Bueno, ella sigue publicando, publica en Arcos de la Frontera, en la colección Alcaraván, La soledad contigo, publica Violencia inmóvil en 1957, y ya después viene el silencio editorial hasta La Torre de Babel y otros asuntos, que sale en 1982. Son bastantes años de silencio editorial que lo dedica a otras labores. Incluso ella responde en algún poema, porque ella estaba orgullosa de lo que había hecho, es decir, que no le parecía mal haberse dedicado a su familia y a la vertiente social y de caridad, ¿no?, que se dedicó esos años. ¿Claudio Rodríguez? Ese, Claudio Rodríguez. Es que me venía Claudio Coello, que es el pintor. Entonces, ese, Claudio Rodríguez, un gran poeta. Y entonces ella lo decía también como místico y también alcohólico. y también lo decía ella, dice, el año que le quedó accessi de la Donay, el año que lo ganó Claudio Rodríguez. Ya tenía mérito, que ya era mujer en aquella época. Fue una de las primeras mujeres más destacadas, ¿no? De hecho, también fue pronto académica de San Dionisio, ¿no?, de San Dionisio, de esta Real Academia, y también de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz. En fin, pero sobre todo, pues, en 1990 publica Textos lapidarios. Yo recuerdo que a raíz de la publicación de este libro le hice una entrevista en su casa de Cádiz, donde vivía entonces, todavía creo que era, no sé si ya no, bueno, ella vivió en varios sitios. Lo curioso de esta entrevista es que el titular fue algo así como Borges lo llama Aleph, lo sencillo lo llamamos misterio, ¿no?, al referirse a la poesía y a que ella escuchaba la voz, ¿no?, que le dictaba los poemas. Tuvimos unas conversaciones allí, salimos y bueno, cuando bajamos, yo iba con la compañera que hacíamos el suplemento de revista de fin de semana y nos tocamos y ¡prá!, un descargador, nos dio un calambrazo increíble. Estábamos cargados de electricidad de lo que nos había transmitido Pilar, ¿no? Es increíble, vamos.
De verdad, es verídico. En fin, la voz lírica de texto lapidario, que tiene también una parte narrativa, La Dama de Cádiz, sabéis toda la historia de la Dama de Cádiz, ¿no? Lo curiosa que es, ¿no? Que había un arqueólogo obsesionado con descubrir la Dama de Cádiz, esto es real, y a partir de ahí hace pilar su cuento, y entonces está obsesionado y no la encuentra, entonces el arqueólogo muere. Vivía en un chalet como los que en el que vivía Pilar también, de las afueras de Puerta Tierra, y lo venden los herederos, tiran el chalet para hacer piso y encuentran el sarcófago de la Dama de Cádiz, que hoy día está puesto en eso, estaba debajo de su cama. El señor estaba durmiendo encima de la Dama de Cádiz, que estaba obsesionado por encontrar. La Dama de Cádiz le llamaba. Me imagino que en el más allá se encontrarían. Total. Sigamos. La voz lírica de Pilar Paz Pasamar no hace sino crecer, entra en una delicada madurez que supone una conciencia explícita del misterio y sobre todo a partir de Filomena, Sevilla, El Monte, 1994. Sobre este también hice un comentario en la Gaceta, en la estafeta literaria de Manuel Ríos Ruiz, que salió publicada. Y Sofía, en la colección Ángaro, es reconocida como una de las voces cimeras de la poesía mística contemporánea. Bueno, Sofía está dividida en varias partes, ¿no? Se centra en el hecho mismo de poetizar en la primera, en 3 partes está dividida. También habla de la fragilidad de la vida, de la trascendencia de esta. Y hay un poema que me llama mucho la atención porque el poeta habla de sí mismo, el poeta habla de su yo, pero ese yo lo lee el lector y es un yo universal en el que nos reflejamos todos. Entonces, aquí habla en cuestión general, pero yo creo que nos podemos identificar porque está hablando del misterio de la existencia, de lo que nos pasa a las personas, ¿no? Dice, para el hombre que sabe que el final le contiene, que el fin le corresponde, le disminuye y grava, que es transeúnte de un puente terminal, y son trámites la ciudad o la selva, y su cielo y sus horas pasan inaprehensibles, debiera, por lo inútil, ser imposible el cántico. Sin embargo, detiene su pie, desamordaza la boca, aspira el aire y canta, a veces canta. El día de mañana es otro poema que me llamó mucho la atención y que además en el libro de los niños interiores va a publicar otro con el mismo título pero en prosa, que es excepcional. Lo que pasa es que por su dimensión ya no lo he traído porque es muy largo. En el de aquí pues plantea la pregunta existencial, dice, ¿se habrá disuelto el terrón de la tierra que ocupara en el día de mañana, ¿no? Y entonces plantea la pregunta, ¿para qué esta pasión de ahora, ese tenaz deseo de perdurar? Después el segundo apartado, el ámbito sonoro, habla de viajes, viajes por el Mediterráneo, pero también por América Latina. Ella estaba muy en contacto con los teólogos de la liberación. Y bueno, las dedicadas a Grecia entablan un diálogo entre su cosmovisión cristiana y la pagana del mundo clásico. Hay un poema que me encanta porque además... hombre, si estuviera aquí el padre Felipe, le encantaría, porque a él le encanta la tauromaquia. Entonces, el poema se llama Taurocatapsia, ¿no? Y dice así, al fin, todo depende del salto y del empuje, saltar sobre la vida, sobre tiempos y espacios, largo y negro es el lomo, la embestida, negro y bravo es el reto del acróbata. Medir con la mirada la anchura de la fiera y volar sobre ella, del testuz a las ancas, saltar entre cuchillos, volar, ese es el modo. Todos nacemos desde un misterio que embiste. Está refiriéndose a una cerámica, ¿no?, cretense, en donde salían ya los juegos de toro, que salía entonces el rito cretense del salto del toro, donde los acróbatas se enfrentaban con el toro, que es un antecedente de nuestra actual fiesta de toro, pero con todo eso hace una metáfora de la existencia humana, ¿no?, para terminar diciendo eso, todos nacemos desde un misterio que embiste. Para mí es un poema genial, ¿no?, que está muy bien, en muy pocos versos está todo muy bien cuajado. Después la tercera parte la precede de versos del Eclesiástico,
y se intitula propiamente Sofía, y recoge textos muy significativos, entre ellos los que dedica a su marido, que ya ha muerto, Ahora te sé, pues te recuerdo, donde la poeta habla con el recuerdo, con la memoria de su marido, ¿no? Con su marido fallecido, dice: así estamos, tú en mi memoria, acaso yo en la tuya. El volumen lo cierra otro poema excepcional, El río del olvido, donde este poema lleva a los lectores a escuchar la eternidad que al otro lado clama, ¿no? Como termina el poema. Yo, bueno, he visto esas tres partes con las tres vías divulgativas, por eso tampoco voy a... porque el artículo está publicado, lo pueden leer en la revista. Vamos a ir avanzando. En 2007, Pilar Paz... bueno, sí, me gustaría antes decir otra cosa. Catedrático José María Balsel incide en la religiosidad, ¿no? Como la faceta religiosa de Paz Passamar es muy importante, confronta la veta más honda y sustantiva de su inspiración poética, pero al mismo tiempo es profusamente humana, de tal modo que hay versos que se diría que solo los puede escribir una mujer, una madre. Y pongo como ejemplo: como el niño que busca dormido el pecho y bebe después y se embriaga del líquido puntual que le viene a la boca y se nutre inconsciente. Esa delicadeza para eso, yo creo que es una madre, es nada más que lo puede escribir. Yo no me siento incapaz de hacerlo. Pilar Paz Passamar en 2007 viene a Jerez para grabar en la editorial H Editores que yo dirigía a la sazón, de la Escuela de Hostelería, un audiolibro que grabamos en el estudio La Bodega de Josema García Pelayo, donde recogemos la voz, que era lo que yo había pensado si traer, pero digo, mira, mejor que no, porque después las cosas de la técnica, ya hay que encontrar el poema, pero yo que... Y además, si se me han caído los papeles, pues fíjate, ¿no? Total, que entonces resulta que ese libro quedó precioso y recuerdo anécdotas muy bonitas, como que la tuve que acompañar al convento de Santa Rita, porque quería ir a una prima suya que profesaba allí, que era monja allí. Y también otra cosa muy bonita fue, bueno, ella recuerda, incluso tengo los niños interiores dedicados por ella, ya estaba ya más mayor, y decía, ¿te acuerdas de la radio de Jerez? La radio de Jerez se refería al estudio, que le pusieron los cascos, ¿no? Y se veía Pilar con los cascos y hicimos una foto de ella. Algunas salieron publicadas en El Invisible Anillo, una revista madrileña que me encargó el mapa literario de Jerez, y entonces pues aproveché y saqué también la foto de Pilar. El caso es que el libro se hace, es una antología, me cupo el honor de hacer el prólogo, y el epílogo lo hizo Manuel Francisco Reina, el reciente premio de las letras de esta Real Academia de San Dionisio, y donde él hace un estudio de la influencia andalusí en la poesía de Pilar Paz Passamar. El caso es que el libro lo presentamos en la bodega de 10 Méritos, ¿no? Ahí donde el Conde de los Andes, donde está cerca de la estación de autobuses. Pues allí, precioso, la bodega muy bonita, nos trataban estupendamente, entonces ya se habrán jubilado, en el mejor de los casos, los que dirigían aquello, ¿no? Que eran personas entrañables de los antiguos bodegueros de Jerez, ¿no? Y resulta que tenía el detalle de que cuando presentábamos un libro allí llevaban al autor a firmar una bota, y entonces llevaron a Pilar a firmar la bota. Y Pilar estaba emocionada, llorando casi, con las lágrimas saltadas, porque resulta que su abuelo era tonelero de Jerez, y ella sale mucho, tiene un poema, bueno, por aquí hay yo creo que he traído alguno y se encontró con las iniciales de su abuelo en la bota que iba a firmar. Y se le pusieron los pelos de punta, claro. ¿No ve? Dice, tonelero, dice, tengo aquí un poemita de ella, dice, que no me quieres, la vida da más vuelta que los toneles. Tonelería, un arito en tu mano yo te pondría, y en tu cadera me quedara clavado, como las duelas. Por cierto, ya que tengo estos poemas, este de la bodega es uno de mis preferidos, es muy pequeñito y parece casi un haiku, ¿no? El final. Dice,
la bodega, dice, el catavino, la venencia en mi mano y tú conmigo. En el silencio, la solera es el alma de Dios durmiendo. Alza tu copa, que voy a darte un beso por cada bota. Pero eso de en el silencio, la solera es el alma de Dios durmiendo, eso es... Bueno, sigamos. Ya hemos visto lo del hombre que queda. Me quedaba por ahí un poema de Caballero Bonal, pero ya no lo voy a leer, pero sí voy a citar que hablaba de Max Estrella, entonces por eso lo había elegido, porque yo también tengo algún poema de Max Estrella, entonces eso me gustó mucho. Estábamos con Pilar, no sé si me falta algo más. Sí, la infancia como protagonista. Bueno, estábamos hablando ya del siguiente libro, Los niños interiores, se publica en Calambur en 2008, después de la grabación de esta antología, que además tuvo bastante eco, porque salió reseñada en el suplemento cultural de ABC, lo cual no es fácil de conseguir. A mí es el único libro que me han reseñado en un suplemento cultural de ABC. Yo lo mandaba siempre a ABC y a Babelia y ahí era muy difícil reseñar que te aparezcan, porque normalmente son políticas de empresa, ¿no? Y una pequeña editorial de un pueblo. Total. Pero claro, era la gran Pilar Paz Pasamar, eso no pasó desapercibido. Seguimos. Que será con Los niños interiores, como digo, en Madrid Calambur 2008, el título que culmine una obra plena y trascendente, dividido en dos partes, la titulada propiamente Los niños interiores y eternidades. Bueno, eso me lo voy a saltar porque si no, no terminamos. Total, que el misterio de la vida, la fecundidad de la muerte, el círculo que cierra y toca su principio, son avistados con exacta lucidez desde, esas son palabras textuales de la escritora, aquel refugio embrionario de la serranía gaditana, a donde la savia inflama vegetales arterias y el polen se derrama en busca de destino. La hija creo que vive todavía en Grazalema, tiene una casa, entonces ella iba allí y allí escribió parte de este libro. La infancia como protagonista, de ahí el título Los niños interiores, pero también Dios, el mundo como nido, la maternidad, la vida. Cada cuerpo es un vaso colmado de tu vino, llega a decir, ¿no? Hay versos, sin embargo, de sorprendente modernidad, con un tratamiento muy desenfadado que me llevó en cierto artículo que publiqué en la revista Campo de Agramante de Fundación Caballero Bonal sobre este libro, a compararlo con Mario Benedetti, un Mario Benedetti a lo divino, decía yo que era Pilar Paz Pasamar, y por este afán lúdico, ¿no?, que tenía de llegar a todos también, ¿no? Y bueno, nos faltan alusiones mitológicas, el sentido del humor, del buen humor, pero lo importante es ese fondo religioso, ¿no?, de su obra, donde la poeta habla con Dios de tú a tú y le interpreta, reconociendo, diriges de tal forma los desconciertos que es mejor no indagar y seguir adelante. Pero Dios, y esto es lo original de la obra de Pilar, es también madre. Es decir, más allá de Dios Padre, es Dios Madre. En ti me muevo, existo y soy, intrauterino y placentario, nado en tu líquido y me nutro, vivo y circulo en tu regazo. Advierto un mundo tras tu piel, escucho el ruido de los pasos, siento el contacto en la turgencia y la caricia de tu mano. Acomodado a la postura, resguardecido y tú guardándome, en ti me muevo, existo y soy en el nidal embrionario. Me parirás, darás a luz, llegaré a ser, y no sé cuándo, parte de ti, de la luz misma, de lo infinito y lo creado. Es decir, una visión esperanzadora de la muerte como un nacimiento a otra vida, ¿no? Porque por eso Dios te parirá. Ahora estamos en la placenta, dentro de Dios, y ahora de Dios a Dios. Estupendo, vamos, es un poema profundísimo, y además también enlaza con Mario Benedetti, que tiene un poema titulado Si Dios fuera mujer, un poema reivindicativo, y ahí también enlaza, ya que había hablado que era un Benedetti a lo divino. En fin, la posguerra, las alamadas, la primera menstruación, Auschwitz, Cristo, la tragedia migratoria del Estecho, se suceden en poemas imperecederos
como el que dedica Manuel Francisco Reina a La mirada del hijo, o el titulado Dulce oro viejo que traigo, pero no voy a leer porque vamos muy ajustados al tiempo. El volumen se cierra con un soneto, a modo de canción para acunar al padre. Ha hablado de Dios Madre y ahora dedica un soneto al padre, claro, ¿no? Y el fenomenal poema en prosa, como digo, El día de mañana, que por su extensión pues no lo he traído, pero que remite a otro en verso de igual título recogido en el libro anterior, Sofía. Celebración de que el día de mañana ya no existe. Ya el día de mañana ya ha llegado, el día de mañana ya no existe. Dice, el corazón ha conseguido su libertad de repente y en tal forma que ya no elige por sentirse elegido. Una visión esperanzadora de la existencia que falta nos hace. Todos sus poemarios han sido recopilados en un libro titulado Ave de mí, palabra fugitiva, poesía 1951-2008, publicado en Cádiz por la Fundación Municipal de Cultura y la Diputación en 2012. La recopiladora es Ana Sofía Pérez Bustamante Murier, una querida y admirada poeta y amiga también. Y ella dice en el libro, esta edición de la poesía de Pilar Paz Passamar, revisada por la propia autora, es quizá la mejor prueba que en este momento podemos ofrecer de que su palpitante y hermosa aventura poética queda aquí, amorosamente preservada, para que una y otra vez pueda ser leída y releída en su música mejor, en su primavera inmarchitable. Los recomiendo, si lo pueden conseguir, pues el libro está muy bien de precio, es una edición financiada y yo creo que debe haber todavía en el Ayuntamiento de Cádiz, Y si no, hablan con su librería predilecta y se lo consigue seguro, su librería habitual. Su obra narrativa también ha sido reunida en Marinera en Tierra Adentro, edición anotada de su obra narrativa, edición de María del Mar López Cabrales, y fue publicada en Jerez, en Presea, en 2013. En 2015 la Junta de Andalucía publicó un libro precioso, porque hizo un catálogo, una exposición que fue por todas las ferias del libro itinerante y por las capitales andaluzas, que se tituló Pilar Paz Passamar, cantar, cantar, cantar es lo que importa. Y bueno, también estuvo coordinada por Ana Sofía Pérez Murier e incluye artículos de muchos eruditos y poetas, entre ellos un artículo mío que tituló La voz otra de Pilar Paz Passamar. Y hasta ahí no quiero seguir porque tenemos que dar todavía algunas pinceladas, ¿no?, de otros grandes poetas. Juan Valencia. Juan Valencia quizás sea más desconocido para muchos de ustedes. Juan Valencia Jaén nace en Jerez en 1928 y fallece en Málaga en 1990. Se dio a conocer en 1947, es decir, poco antes de los 50. Publicó pronto y después se va a tirar mucho tiempo sin publicar. Este libro, Reloj de Primavera, que yo lo recuerdo, porque Juan Valencia es el único de estos 5 autores que no he conocido personalmente, pero su libro estaba en casa, que lo tenía mi padre, era un libro que a mí desde chico me llamaba mucho la atención, porque tenía una portada preciosa, con un reloj y todo esto, y prólogo de José María Pemán, quien le había escrito el prólogo. Claro, en la época un prólogo de Pemán daba mucho valor al libro. Julio Mariscal también llegó a tener un prólogo de Pemán, y muchos autores buenos. Total, que este señor, Juan Valencia Jaén, ha sido reivindicado por Francisco Ruiz Noguera desde las páginas de la revista Campo de Agramante, y fue amigo juvenil de Caballero Bonal, quien siempre se refiere a él en los tomos de su memoria, y siempre ha tenido una especial deferencia hacia él. Siempre se ha referido a Juan Valencia con mucho cariño y con mucho reconocimiento como poeta. De hecho, la Diputación de Málaga publicará los 5 libros inéditos de Juan Valencia y se presentarán en la Fundación Caballero Bonal, un acto precioso en el que yo estuve presente. Su segundo libro sería Elegías terrestres, pero no llegó hasta 1974, fijaros, desde 1947 hasta 1974. Es la colección Adonais. Después fueron casi 30 años de aparente silencio porque poemas suyos se incluyeron en revistas literarias importantes de la época, es decir, que no estaba completamente mudo. Silencio editorial como libro, pero publicaba poemas. Después tiene también pues los sonetos estelares,
publicado al cuidado de Ángel Cafarena, en la colección Arenal, que dirigía el recordado Miguel Ramos Camacho, que falleció muy pronto, el pobre, muy joven. Nació Miguel Ramos en 1955 y murió en 1996, muchos de los aquí presentes lo recordarán. Publicó Canto de Sazón, otro libro de Juan Valencia, en 1984. Otros títulos suyos son 30 nuevos poemas, en la colección de premios de poesía Ricardo Bolina, Bajo la luz interminable, La senda sin retorno, en Endimión y algunos cuadernos. En cada libro la voz de Juan Valencia se va haciendo más pura y señala Ruiz Noguera: la poesía de Juan, poeta verdadero, está presidida por la mirada, una mirada atenta, muy especialmente a la exaltación de la luz como símbolo del esplendor de la vida, una contemplación, la suya, cercana en ocasiones a una suerte de comunión casi mística con la naturaleza, pero una poesía asombrosamente premonitoria a veces, en la que también está presente esa otra parte del ser que es el asedio de la nada. Su viuda entregó los libros, se publicaron, hay preocupación existencial profunda por la suerte que correrá su vida, desesperanza, pero al final de toda esta angustia existencial hay un final. El último libro es jubiloso y llega a una especie de misticismo pagano, ¿no?, donde el poeta se siente en comunicación con todo, porque él había llegado antes había tocado fondo, había dicho: me asomo a todos los caminos, busco en todas las direcciones, pregunto a todos los vientos, nadie sabe de mí. Sin embargo, Júbilos, que es un poemario publicado, como he dicho, ahora en el siglo XXI, pero fechado en 1990, sí, poco antes de su fallecimiento, y también dedicado, como los otros, a su mujer Margarita Fórmica, hermana de la escritora feminista Mercedes Fórmica, feminista y falangista, ¿no?, la cosa hay que decirlo, pero era feminista en su tiempo. Y en cierto sentido el encuentro, dedicado también a Margarita, y que cierra 5 libros inéditos, supone un escalafón más en la obra poética de Juan Valencia, y en cierto sentido es el encuentro de una solución a su angustiada inquietud existencial. Ahora todo está en su sitio. Como él tiene mucha influencia de Jorge Guillén, de hecho, este libro recoge al final una carta que le envía a Jorge Guillén, donde lo considera magistral, ¿no?, un poeta magistral. Él tiene una recreación preciosa del mito de Narciso, pero bueno, vamos a ir corriendo un poquito. Los cielos invitan a la elevación, la vida vuelve a ser adorable y el entusiasmo exige que nos sobrealcemos tal pájaros divinos. Asistimos a una especie de misticismo pagano, como he dicho antes, que asume la vida como milagro, en versos luminosos, apolíneos, prendados de la creación, de quien vive solo por el canto, asistido por dichosas evocaciones hasta afirmar, y ahora son los versos: este es el paraíso, vivir en lo abierto, sin techumbre alguna, solo el espacio aéreo, allí en lo inviolable, nuestros ojos puestos, lejos de todo alcance, remontado y ligero. Este es el paraíso, este es el solo reino, sin confines, a donde me hallo en mi elemento, por día mucho más ganancioso de cielo, más ingrave, de luz cada vez más repleto. El volumen se cierra con un anexo, donde va una carta de José Manuel Caballero Bonal. No, de él a José Manuel Caballero Bonal. Dice, está fechada en Xeres, X-E-R-E-S, Xeres, a 23 de julio 48. Y dice: meu querido José, atoparon a miña terra tumoriña desfalecemento, tamén eu seu acoitado, tamén meu corazón quixeira voar libre como os páixaros cantando súas libertades e andar como as bolboretas entre flores por los 12 prados. Mas meus ollos non vin sin ti paisaje, meus ollos non poiden vin, mais o sentín. Es decir, no pueden ver tu paisaje, pero porque Caballero Bonal está en Galicia, y entonces él le gasta la broma. Él ha nacido en el 28, estamos en el 48, 20 años. De escribirle, claro, con esa alegría de la juventud, pues de escribirle en gallego, ¿no? Genial. Y le dice: no sé si me entenderás, supongo que sí. Cada día ganarás más en esa tierra, se hará más delicada tu voz de portalira y más ancho y vibrante tu sentimiento.
Tengo interés en que me pongas al tanto de lo que vas leyendo y si me puedes comprar algo como te dije, hazlo. Te mandaré el dinero enseguida. Si es verdad que has escrito ya algunos poemas gallegos, envíamelos asimismo. Cuánto te envidio. Tu vida será pura delicia. Sin embargo, te ruego que estudies algo. Es necesario que termines ya de una vez la carrera. Mi vida es absurda e inverosímil. ¿Tú crees que aquí puedo tener algo interesante que contar? No salgo, no hago nada. Duermo y me asfixio bajo esta sofocante sed de julio. Si vieras lo solo que me encuentro. Ya sabes que no he podido soportar nunca a nadie. A ti algunas veces y muy difícilmente. Con todo sabes que te quiero. Por afinidad, quizás. Y eso es todo, porque ¿qué puedo yo decirte? Un gran abrazo, Juan. Y debajo pone, espero carta enseguida. Entonces, es muy emotiva esta carta y la he querido también traer a colación, ¿no? La buena camaradería, ¿no? entre Caballero Bonal y Juan Valencia. Y curiosamente, hay una carta de Jorge Guillem, que no voy a leer porque es muy, para no extenderme más, pero donde le reconoce, le dice, y usted, o sea, le dice que usted tiene un magistral nivel de verso, mantenido siempre a una altura de poesía auténtica, para que veamos lo que tenemos en Jerez y que apenas conocemos. Juan Valencia, un escritor raro, no se mantuvo fuera de los círculos culturales, aunque tuvo relación con el grupo Cántico, pero se fue a Málaga, estuvo con la revista, pero vamos, él era una persona muy especial, ¿no? Y no era de los que estaban medrando, ni estando, ni con uno, ni con otro, y claro, pues ha llevado tuvo mucho tiempo sin publicar libros, total, que es un raro, ¿no? Un autor raro y hasta cierto punto maldito, ¿no? Han dicho algunos. En total, que terminamos ya cuando muere este escritor, este poeta, Juan Bernier, escribe un poema en una revista, en la prensa española, no me acuerdo qué periódico, hace una semblanza de Juan Valencia y al final trae a colación unas frases que le mandó Juan desde Jerez, cuando vivía todavía en casa de sus padres, donde le decía: continúo en mi soledad aquí en el campo, en mi casa que está sobre un cerro y teniendo frente, aunque más baja, la Cartuja de Santa María de la Defensión. Esa contemplación de la Cartuja a un poeta tuvo que marcarle de por vida, por eso quizás llegar al final a ese misticismo, aún no siendo religioso cristiano, sino un misticismo pagano más bien, pero esa espiritualidad lo marca, ¿no? Ya no sé ya la religiosidad que él tendría o que no, pero me refiero en su obra, ¿no? Su obra no es como Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que tampoco es cristológico, pero sin embargo es muy espiritual. Bueno, recuerda, ya está. Ya no quiero hablar más de Valencia, me gustaría hablar más, pero hay que darle paso a otra gran poeta que yo quiero mucho, que es Vicente Aguerra. Me voy deprisa porque casi nos pilla el toro. Vicente Aguerra, pues, a propósito de Platero y yo, Ricardo Gullón, que mencionamos antes de las conversaciones con Juan Ramón Jiménez, en el prólogo a la edición que yo tengo de Platero y yo, recuerda que al haber aparecido por primera vez Platero y yo en la Biblioteca Juventud de Ediciones La Lectura, Madrid 1914, en una selección preparada a petición de los editores, el libro fue encasillado en el mal definido género llamado literatura infantil, dando alientos a esa clasificación la advertencia preliminar del poeta dirigida a los hombres que leyeran este libro para niños. Claro, esto motivó que años después Juan Ramón Jiménez se dijera en un prologuillo, porque él había metido la pata al decir eso, porque no había hecho un libro para niños, había hecho un libro de poesía, ¿no? De uno de los grandes libros de la poesía universal. Y entonces él afirma que el niño puede leer en un prologuillo, ¿no? que hace después a Platero y yo, dice: el niño puede leer los libros que lee el hombre, con determinadas excepciones que a todos se les ocurren, ¿no? Naturalmente. Pues yo le doy la vuelta, yo digo al revés, que dado que la literatura infantil, aunque ahora atraviese un gran momento, es una etiqueta que
no es muy recomendable para la promoción de en las historias de la literatura y en la crítica, ¿no? Pues le doy la vuelta y digo que no es que en vez de... Digo que la obra de Vicenta, o sea, le damos la vuelta, que los hombres pueden leer también todo lo que puedan leer los niños. Entonces, la poesía de Vicenta Guerra Carretero, Jerez 1930-2015, con esto sucede eso, es una poesía escrita para niños, con ilustraciones maravillosas algunas, ¿no? Vamos, casi todas, porque tiene ilustraciones de Nuria Guerra, de Fernández Lira, etcétera. Son preciosas y son muy infantiles, son para niños, pero el adulto puede adquirir gran deleite también leyendo estos poemas tan sencillos, tan hermosos, tan bellos. Por cierto, hablando de Juan Ramón, dice que lo sabe el mundo entero. Juan Ramón tenía un burrito que se llamaba Platero. Platero de Juan Ramón, los ojitos de azabache y el pelito de algodón. Es delicioso, vamos, tan sencillo, tan bonito, ¿no? Otras veces es su intención profundamente solidaria, como en Mi posada. No sufras, María, la luz de mi casa la tengo encendida, y dile a José que comida y cama tengo para 3. Después publicó Páginas de Navidad, porque ella era especialista en poemas de Navidad y todo esto. Es una persona profundamente cristiana, buenísima, ¿no? Y que había publicado, como he dicho, pero cuando anteriormente... Y que, bueno, el prólogo a esto sí me gustaría decirlo, de Páginas de Navidad, porque lo hace el recordado vicepresidente honorífico de la Academia de Ciencias, Artes y Letras, Andrés Luis Cañada, quien dice textualmente, aparte de que aporta unos datos muy interesantes para la biografía de la autora, trae a la palestra los juicios entusiastas de Manuel Ríos Ruiz, Carlos Murciano y Jesús de la Cueva, 3 pedazos de poetas, nada más y nada menos, ¿no? Y no es para menos, porque desde mi punto de vista, la chispa que brota de la poesía de Vicenta Guerra es la misma que brota de las de Gabriela Mistral. Y como la poesía de esta premio Nobel chilena, sube al cielo hasta Dios. Yo la noto muy parecida, más que con Gloria Fuerte, como han dicho algunos, yo la veo más con Gabriela Mistral, ¿no? Tiene un poema precioso, Visita a Saorí, escrito casi en caló andaluz, que narra la lectura de la mano del niño Jesús por una gitana. Y dice, ¿por qué tú sacáis? Me miran así. Dímelo, Manuel, porque ya no puedo ni tenerme en pie. Después publica R con R, Retahílas y Divinanzas, con ilustraciones de José Ramón Fernández Lira. El Cascabel, que había publicado antes, lleva unas ilustraciones preciosas de Nuria Guerra, que es una artista maravillosa de Jerez, es sobrina suya. El volumen está dedicado a todo, ya con Retahíla y Divinanza, está dedicado a todos los que han hecho de su vida un ministerio para la educación, etc. Tiene también más poemas. Pero vamos con prisa. Vamos a referirnos ya al último libro, que a este también le hice un artículo que se me ha olvidado ponerlo en la bibliografía del artículo, en la reseña bibliográfica, que salió publicado en el suplemento Pliegos de Alborán, del Faro de Motril, que lo dirigía José Lupiáñez. Y publicamos, se llamaba La graciosa profundidad de Vicenta Guerra, y es sobre breverías, pensamientos y cantales, donde ya aquí hace poesía para adultos, no poesía para niños. Y su prologuista es el presidente de honor de la Real Academia de San Dionisio, Francisco Fernández García Figuera, quien aclara: Vicenta Guerra no es solo poesía infantil, ella siempre recuerda lo que tiene que decir y se olvida de su personalidad cerebral y culta para decir las cosas a su manera, directa, sin recovecos, espontáneamente viva. Poesía anómica, sapiencial, que a veces recuerda los proverbios de Machado, por ejemplo: por no tener no tengo ni tan siquiera el sueño ilusionado de una quimera. Pero también tiene espinas clavadas en los recuerdos, porque en la tragedia de la Guerra Civil Española, un tío de Vicenta, que era periodista aquí en Jerez, Francisco Guerra Tenorio, lo fusilaron, ¿no? Entonces ella se hace eco de ello en un poema. Dice: unos tiros cobardes, fue por Granada,
en aquel mes de agosto, de madrugada. Tiros también, lo mismo de cobardes, aquí en Jerez. 10 del 8 del 36. Los primeros versos aluden al asesinato de Federico García Lorca, la tercerilla y la fecha al del periodista y poeta Francisco Guerra y Tenorio, tío y padrino de Vicenta. Y según me contó ella personalmente, en la calle Leala, cuando teníamos la librería La Llave de Cristal, el que le ponía el nacimiento en su casa, que era el más Albenén. En fin, no voy a recordar más detalles de esto porque son muy tristes, pero sí, como anécdota, recordar que Francisco Guerra Tenorio le hace una entrevista a mi tío Manolo Gil Luque, el 6 de octubre, que aparece publicada en el semanario Ráfagas, el 6 de octubre de 1930, porque mi tío Manolo era campeón de Andalucía de boxeo. Entonces me gusta recordarlo, ¿no? Y este era este señor, este Francisco Guerra, porque es que ya de Francisco Guerra hay una tesis doctoral donde recopila todo lo que ha publicado. Y entre ellos viene esta entrevista que le hace a Manuel Gil Luque. En fin, pero Vicenta pues guardó siempre con discreción este dolor. Ella, Pemán le llamaba la zapatera prodigiosa, porque creo que ella fue dependiente de la PEU, me parece, ¿no? Y entonces ella me lo decía muy contenta, porque le gustaba mucho que Pemán fuera a hablar con ella. Entonces, me llama la zapatera prodigiosa. O sea, y ella escribió una biografía sobre Pemán, que fue premiada, y total, no sé lo que quería decir. Sí, que bueno, que con todo este dolor que tenía, no tuvo resentimiento nunca, sino que era una persona muy positiva, muy bondadosa, muy buena. No crió ortigas, sino rosas y jazmines. Y escribió estos poemas con los que doy fin a su semblanza, que dice: plantas, flores, limonero, Dios en la paz de mi patio, ¿qué más quiero? Yo creo que ahí se encierra una gran sabiduría, ¿no? Y ya por fin el último poeta, vamos a pasar más deprisa, es Carlos, porque ya es la hora, me paso, Carlos Álvarez Cruz, que nació en Jerez en 1933 y falleció en Madrid en 2022. Ya es el más joven de estos poetas, el que fallece más tarde, no tiene por qué ser así, pero en este caso sí. Carlos Álvarez nació en Jerez por casualidad, prácticamente, porque su padre era capitán de la Guardia Republicana de Asalto, estuvo destinado en Jerez, en la calle Medina, y ahí pues nace. 3 años más tarde está en Sevilla, lo han destinado a Sevilla. Estalla la guerra civil y como él era capitán de la Guardia, pues van por él y lo fusilan y se lo cargan, ¿no? Y eso a él le marca, ¿no? de por vida. Entonces, en toda su obra se va a reflejar todo eso. Tiene un autorretrato donde comienza diciendo mi infancia. Él admiraba mucho a Manuel Machado y hace un juego con el autorretrato de Machado de mi infancia, son recuerdos de un patio de Sevilla, dice: mi infancia son recuerdos de un muro de Sevilla y el desplomarse lento de un hombre acribillado. Escribió buena parte de su obra encarcelado durante el régimen de Franco, porque él, claro, se hizo comunista. Él dice que de un modo muy idealista y muy ingenuo, ¿no? Entonces un poco, claro, pues enseguida lo detuvieron, estuvo en la cárcel de Carabanchel, en la cárcel de Cáceres, y ahí escribió gran parte de su obra, que al principio no fue publicada en España, sino que fue publicada en el extranjero, en Dinamarca, y además no en español, sino en traducción al danés. Se llamaba Skrevet Pamurene, que se llama Escrito en las paredes. Después, y con eso le dan el premio Lovenmarken de los poetas daneses. Incluso se hablaba de él para el premio Nobel y todo eso, porque, claro, en aquella época tenían, hombre, es que para muchos es un mito, ¿no? Es un mito por su matices de luchador, ¿no? De idealista y ese encarcelamiento, ¿no? Esas prisiones que sufre. Tiene muchos poemas testimoniales que son emocionantes
porque tiene una parte de una obra que puede parecer más panfletaria, pero tiene otra parte que es estremecedoramente humana, ¿no? Esa es la que más me gusta a mí, la que más me llega. Yo también lo conocí, era una persona excelente, sencillo, y le gustaba el Valdepeñas. Estuve en Madrid porque él participó en los homenajes con Miguel Ramos, porque Miguel Ramos fue el que creo que era director del colegio cuando le pusieron el nombre de Carlos Álvarez al colegio de primaria. Entonces la poesía de Carlos Álvarez irá apareciendo de un modo cuando puede y como puede. Primero sale en París, en español, en la editorial Ruedo Ibérico, que era la editorial de los exiliados españoles, y después ya sale en España, más adelante. De sus variadas antologías y 17 poemarios destaca especialmente Aullido del Licántropo, de Seix Barral, 1976, la supuesta traducción de un presunto manuscrito inglés que fue quemado, etcétera. Bueno, también decir que en la temporada que estaba en celda de castigo, como le privaban de útiles de escritura, pues memorizó sonetos y después los publicó en un libro, Memoria de un tiempo sombrío, donde lo podemos leer y son sonetos magistrales. Y además el libro va precedido con una cita de San Juan un poema dedicado a San Juan de la Cruz, ¿no? Con el que él se identifica, a pesar de considerarse ateo, ¿no? Como me imagino que sería marxista, por si era comunista, aunque también hay marxistas cristianos, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Total, que Carlos Álvarez dejó de escribir poesía en 1993, tras la publicación de su último libro, Memoria del malentendido. Pero su obra, en 2 volúmenes ha aparecido su obra poética completa, Los sueños, el amor, las intenciones, en este siglo XXI. Una edición compilada y revisada por José Luis Esparcia, quien se refiere en la introducción a nuestro poeta por la altura de su obra y su ejemplo personal como un mito. Sitúa su nacimiento el 27 de diciembre de 1933 en la jerezana calle Medina, aunque por la profesión del cabeza de familia, esta debe trasladarse a lugares dispares en poco tiempo. Tras la guerra civil, la viuda y los huérfanos pasan a vivir a Madrid en 1941. La primera detención de este hombre íntegro se produce en 1958. A partir de ahí, su paso por versos literales, geografía de presidio y a través de la crónica amarga de torturas, con periodos de libertad y algunos de exilio hasta su liberación definitiva tras la muerte de Franco en 1975. Él quería hacer con la poesía, como Gabriel Celaya, un instrumento para cambiar el mundo. La escribía con la esperanza de ofreceros la ayuda de un hermano, porque se reconoce de profesión vencido. Su comunismo idealista se expresa muchas veces a través de símbolos cristianos. El necesario trigo que os amaso con mis versos va en busca del hermoso milagro de los panes y los peces. A este respecto, el poeta reconoce mi profundo respeto por el cristianismo o por cualquier confesión religiosa impregnada de humanismo, aunque no comparta la creencia de sus fieles en ninguna de ellas. No obstante, la figura de Jesús y las alusiones evangélicas aparecen reiteradamente en diversos poemas. Incluso tiene un poemario que es en realidad una especie de cajón desastre. Él hacía muchos cajones desastre, porque mete poemas que ya han publicado en otros sitios, que los libros es un poco caótico. Incluso los 2 tomos, la obra completa, como va también entrometiendo comentarios suyos, son un poco confusos, ¿no? Entonces tiene un libro titulado Dios te salve María y algunas oraciones laicas. Y ahí otra vez vuelve a hacer uso de los símbolos cristianos para expresar ese amor que él sentía, ese espíritu fraterno, ¿no? que le habitaba, que él decía que no sabía si se lo habían sembrado o él lo tenía ya ahí, que no sabía de dónde había salido, pero él tenía ese afán de llegar a todos, del bien común, por eso digo que era un idealista, ¿no? Después dirá el desencanto de la realidad, ¿no? Cuando van teniendo conocimiento de las cosas que ocurrían en esos países que él tenía idealizados, ¿no? Y incluso matiza en algún comentario, dice la decepción de la realidad, dice, bueno, la grave decepción de la realidad. Lo matiza él mismo se automatiza. En fin, es curioso que en uno de los registros de la policía de Franco le requisaron un manuscrito, fue en el año 62, 63,
y no se lo devolvieron hasta 30 años después, según cuenta él. O sea, estuvo desaparecido, dice, lo tenían, pero a él no le hicieron nada. Dice, vamos, aparte de lo que le correspondiera. Lo curioso es que al cabo de muchos años dice que coincide en una comida, la celebración no quiere decir de qué, de no sé qué cosa, donde había muchas personalidades, y el que le toca al lado en la comida le dice, yo tengo algo suyo. Dice, sí, ¿qué? Y ahora por la conversación fue sacando que era el poema. Y entonces ya se lo devolvió y ya entonces pudo publicar el libro. Fíjate qué curioso, ¿no? Como las cosas. Y bueno, él tiene, para terminar con esta introducción de Carlos Álvarez, con esta semblanza, pues estos 3 versos suyos. Estos 3 versos suyos que dicen, un epitafio que se hizo muy pronto, en 1970 y tanto, pero sirven para cerrar, lo retoma a Aurora de Albornoz al hacerle un prólogo, y dice, porque tuvo la suerte de tener mala suerte, se transformó en persona, aunque había nacido en un mundo inhumano. Y bueno, yo creo que voy a dejarlo ya, porque tenía previsto un pequeño homenaje, pero lo dejamos para mejor ocasión, porque no quiero cansarle con mi perorata. Les doy las gracias por la paciencia con que me han seguido y me han permitido hablar. Reitero de nuevo mi agradecimiento a la Real Academia y a los ilustrísimos académicos, a todos vosotros, a todo el público, y eso es todo, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Mauricio, por esta magnífica conferencia que nos has brindado hoy, brillante en su contenido, académica en su redacción y enfoque. Un gusto paladear a estos poetas jerezanos, desconocidos para muchos de sus paisanos jóvenes, alejados quizás de la obra poética y embebidos por las tablets de estos sensibles y grandes poetas que en la mitad del siglo pasado llevaron sus inquietudes literarias y especialmente poéticas a un nivel comparable a la de los mejores poetas españoles. Y este es el verdadero papel de las academias en la actualidad, difundir el conocimiento, llevar a todos aquellos que apuestan personal y colectivamente por la cultura universal, los 3 campos del conocimiento humano, la ciencia, las artes y las letras. Enhorabuena, Mauricio, por tu excelente participación. Para finalizar, deseo agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para pasado mañana, próximo jueves, día 3 del presente mes de mayo, a las 19:30 horas para asistir a la presentación de la obra Estudios del Derecho del Deporte en Iberoamérica, libro homenaje al profesor Antonio Millán Garrido, y en la que intervendrán el director de la obra, los presidentes de las asociaciones de la española y andaluza de Derecho Deportivo y el profesor homenajeado. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.